Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de algo que a mí, personalmente, me encantan: las meteduras de pata en el rodaje. Y no cualquier metedura de pata, no, vamos a sumergirnos en esas escenas serias, dramáticas, tensas, donde los actores, le ponen una pizca de humor, y a reír a carcajadas. Porque, seamos sinceros, en el mundo del cine y la televisión, no todo es glamour y perfección. Detrás de esas escenas épicas, de esos momentos que nos hacen llorar o gritar de emoción, hay un montón de trabajo, y también un montón de risas. Y hoy vamos a descubrir algunas de esas risas inesperadas, esas bromas que rompieron la tensión, esos momentos en los que el equipo técnico y los actores no pudieron contenerse y se desataron las carcajadas. Prepárense, porque vamos a ver vídeos, a analizar anécdotas y a descubrir cómo la comedia, incluso en los momentos más serios, puede hacer que el rodaje sea un poco más ligero y, sobre todo, mucho más divertido. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para reír, y mucho. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos. Además, me ayudan un montón. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y listos para el espectáculo. ¿Listos? Empezamos. Vamos a empezar con una de las sagas más icónicas de la historia del cine, Harry Potter. ¿Quién no ama a Harry, Ron y Hermione? Pues detrás de todas esas escenas mágicas y llenas de acción, hay un montón de momentos cómicos inesperados. Y aquí el maestro del asunto, el gran Rupert Grint, que interpretaba a Ron Weasley. Se dice que Rupert era el rey de las bromas en el set. Su sentido del humor era contagioso y, en muchas ocasiones, era el culpable de que se cortaran las tomas por ataques de risa. Imaginen la escena dramática, el momento tenso, y de repente, Rupert con una mueca graciosa. O peor aún, soltando un comentario inesperado. La risa estaba asegurada. Daniel Radcliffe, Emma Watson, el director, nadie se escapaba. Una anécdota muy conocida es durante la filmación de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde se suponía que los tres amigos estaban pasando por un momento difícil. Y Rupert, en un intento de aligerar la tensión, empezó a hacer ruidos extraños con la boca, como si estuviera imitando el sonido de una bestia. Daniel y Emma no pudieron aguantar la risa y la escena tuvo que ser interrumpida varias veces. Y así, muchas veces. La complicidad entre los jóvenes actores era palpable y, a pesar de la seriedad de algunas escenas, la camaradería reinaba. Pero las bromas de Rupert no se limitaban a los ruidos extraños. En otra ocasión, durante la filmación de una escena donde Harry y Ron estaban en apuros, Rupert decidió, en medio de la acción, hacer un baile improvisado. Daniel, en un intento por mantener la compostura, intentó seguirle el ritmo y Emma, al ver la escena, no pudo contener la risa. El director, exasperado pero divertido, tuvo que llamar a un receso para que todos pudieran recuperarse. La energía juvenil y el espíritu juguetón de Rupert eran una constante fuente de risas y momentos memorables en el set de Harry Potter. Otro ejemplo memorable ocurrió durante la filmación de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. En una escena particularmente emotiva, donde Ron y Hermione compartían un momento romántico, Rupert, en un intento por romper el hielo y relajar la tensión, decidió improvisar un beso apasionado con Daniel Radcliffe. Emma, al ver la escena, se echó a reír a carcajadas, y el equipo de rodaje no pudo evitar unirse a la diversión. Este tipo de ocurrencias, aunque a veces frustraban al director, creaban un ambiente de trabajo más relajado y, sin duda, fortalecían los lazos entre los actores. No podemos olvidar mencionar las bromas de Rupert en las escenas con animales. En varias ocasiones, durante las escenas con el perro de Sirius Black, Crookshanks, Rupert intentaba distraer al animal con gestos y ruidos, causando risas en el equipo y a menudo interrumpiendo las tomas. La interacción entre Rupert y los animales, siempre inesperada, agregaba un toque de humor a las escenas más dramáticas. En resumen, Rupert Grint, con su humor espontáneo y su espíritu travieso, fue un elemento clave para mantener el ambiente de trabajo en el set de Harry Potter ligero y divertido. Sus bromas, aunque a veces interrumpían las tomas, eran una constante fuente de alegría y ayudaron a crear una atmósfera de trabajo positiva y amigable, que sin duda contribuyó al éxito de la saga. Pasemos ahora a otro clásico, El Señor de los Anillos.
Esta saga, con su épica narrativa y sus personajes inolvidables, también tuvo sus momentos de risas inesperadas. Viggo Mortensen, quien interpretó a Aragorn, era conocido por su profesionalismo y su intensidad en el personaje. Pero hasta él tenía sus momentos. Una anécdota muy divertida es sobre la escena en la que Aragorn, en el bosque, cree que está a punto de morir. Para filmar esta escena, Viggo necesitaba estar cubierto de barro y tierra. Y en un momento dado, en medio de la intensidad de la escena, se resbaló y cayó de espaldas en el barro. El equipo, en lugar de ayudarlo, se quedó paralizado de la risa. Viggo, claro, se unió a la carcajada. Al final, la escena quedó perfecta, pero con un recuerdo muy divertido. Pero las anécdotas sobre Viggo Mortensen no se limitan a su caída en el barro. Se cuenta que durante la filmación de la batalla de Helm's Deep, en un momento de descanso, Viggo, para relajar el ambiente y romper la tensión, decidió improvisar un baile con una espada. Los demás actores y el equipo de rodaje, al ver la escena, no pudieron contener la risa. El contraste entre la intensidad de la batalla y el baile improvisado de Viggo creó un momento memorable y divertido. En otra ocasión, durante la filmación de una escena dramática, donde Aragorn se encontraba en un estado de desesperación, Viggo, en un intento por meterse en el personaje, comenzó a gritar y a moverse de manera frenética. Sin embargo, en un momento dado, perdió el equilibrio y se cayó al suelo. El director, Peter Jackson, en lugar de detener la grabación, decidió mantener la cámara en funcionamiento, capturando así un momento inesperado y divertido. La escena, aunque no se incluyó en la película final, fue recordada por todo el equipo como un momento de risas y camaradería. Además de su profesionalismo y su compromiso con el personaje, Viggo Mortensen era conocido por su sentido del humor y su habilidad para improvisar. En varias ocasiones, durante las pausas de la filmación, Viggo solía contar chistes y anécdotas para relajar el ambiente y mantener la moral del equipo en alto. Su capacidad para combinar la intensidad de su personaje con su sentido del humor hizo de él un actor muy querido y respetado por todos. No podemos olvidar mencionar las bromas de Viggo con sus compañeros de reparto. Se cuenta que en varias ocasiones, Viggo solía gastar bromas a Orlando Bloom y a Sean Bean, creando un ambiente de trabajo más relajado y divertido. La complicidad entre los actores, a pesar de la seriedad de las escenas, era evidente y contribuía a crear una atmósfera de trabajo positiva y amigable. En resumen, Viggo Mortensen, con su profesionalismo, su intensidad y su sentido del humor, fue un elemento clave para mantener el ambiente de trabajo en el set de El Señor de los Anillos equilibrado y divertido. Sus momentos inesperados, sus caídas en el barro y sus bailes improvisados, son recordados por todos como momentos de risas y camaradería, que contribuyeron al éxito de la saga. Continuemos con otra joya de la comedia, Friends. Esta serie, con su humor ingenioso y sus personajes entrañables, nos ha hecho reír a carcajadas durante años. Y por supuesto, detrás de esas risas televisivas, también había muchas risas en el set. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Wimmer eran como una familia. Se llevaban increíblemente bien y se divertían mucho juntos. Los guionistas escribían diálogos hilarantes, pero muchas veces, las bromas salían espontáneamente, improvisando durante las tomas. Y es que la química entre ellos era innegable. Matthew Perry, con su sarcasmo característico, era uno de los que más bromas hacía en el set. Era famoso por sus comentarios rápidos y por su habilidad para improvisar diálogos cómicos. En una entrevista, Lisa Kudrow contó que a menudo se reían tanto durante las grabaciones que tenían que parar las tomas. La risa era tan fuerte que no podían continuar. Era sin duda un ambiente de trabajo muy divertido. Pero las anécdotas sobre las risas en el set de Friends no se limitan a las bromas de Matthew Perry. Se cuenta que en varias ocasiones, durante las escenas más dramáticas, Jennifer Aniston, en un intento por romper la tensión, solía hacer muecas y gestos graciosos. Los demás actores, al ver la escena, no podían contener la risa, y las tomas tenían que ser interrumpidas. La complicidad entre los actores era tal, que las risas eran constantes y contagiosas. En otra ocasión, durante la filmación de una escena romántica entre Rachel y Ross, David Wimmer, en un intento por relajar el ambiente y hacer reír a Jennifer Aniston, decidió improvisar un baile ridículo. La escena, aunque no se incluyó en la serie final, fue recordada por todo el equipo como un momento de risas y diversión. La química entre los actores era evidente y las bromas y las risas eran una constante en el set.
Además de las bromas y las improvisaciones, los actores de Friends también solían gastarse bromas entre ellos. Se cuenta que en varias ocasiones, Matt LeBlanc y Courtney Cox solían esconder objetos en el set, como zapatos o pelucas, para sorprender a los demás actores. Estas bromas, aun que a veces frustraban al equipo de producción, creaban un ambiente de trabajo más relajado y divertido. No podemos olvidar mencionar las bromas de Lisa Kudrow, conocida por su humor excéntrico y sus personajes memorables. En varias ocasiones, durante las escenas más cómicas, Lisa solía improvisar diálogos y gestos que sorprendían a los demás actores y al equipo de rodaje. Su capacidad para hacer reír a la gente era innegable, y sus bromas eran una constante fuente de alegría en el set. En resumen, el set de Friends era un ambiente de trabajo lleno de risas, bromas y camaradería. La química entre los actores, sus improvisaciones, sus bromas y sus gestos graciosos, contribuyeron a crear una atmósfera de trabajo positiva y amigable, que sin duda contribuyó al éxito de la serie. Ahora, cambiemos de género y vayamos a algo más oscuro, El Caballero Oscuro. La película de Christopher Nolan, con su atmósfera sombría y su interpretación magistral de Heath Ledger como el Joker, es un clásico del cine de superhéroes. Y aunque el tono de la película era muy serio, incluso ahí, se colaban momentos de humor inesperados. Se dice que Heath Ledger, en su preparación para el papel del Joker, se encerró en una habitación durante semanas, experimentando con diferentes voces y gestos para crear el personaje. Su intensidad y su dedicación eran impresionantes. Pero incluso en medio de esa oscuridad, había momentos de humor. En una entrevista, Christian Bale, quien interpretó a Batman, contó que Heath a veces hacía bromas en el set, incluso durante las escenas más dramáticas. Su sentido del humor era un contraste sorprendente con la oscuridad del personaje. Y como el personaje del Joker, también era impredecible en cuanto a sus bromas. Pero las bromas de Heath Ledger no se limitaban a los momentos de descanso. Se cuenta que en varias ocasiones, durante las escenas más tensas, Heath solía improvisar diálogos y gestos que sorprendían al equipo de rodaje. Su capacidad para meterse en el personaje y al mismo tiempo, romper la tensión con una broma, era impresionante. La intensidad del Joker, combinada con la espontaneidad de Heath, creaban momentos inesperados y divertidos. En otra ocasión, durante la filmación de una escena en la que el Joker estaba a punto de realizar un acto de violencia, Heath, en un intento por sorprender a Christian Bale y al equipo de rodaje, decidió improvisar un baile ridículo. La escena, aunque no se incluyó en la película final, fue recordada por todos como un momento de risas y diversión. El contraste entre la oscuridad del personaje y la improvisación de Heath crearon un momento memorable y divertido. Además de sus bromas, Heath Ledger era conocido por su profesionalismo y su compromiso con el personaje. Su dedicación al papel del Joker fue tal, que se encerró en una habitación durante semanas para investigar y experimentar con diferentes voces y gestos. Su interpretación del Joker fue tan impactante, que le valió un premio póstumo de la Academia. No podemos olvidar mencionar las bromas de Heath con sus compañeros de reparto. Se cuenta que en varias ocasiones, Heath solía gastar bromas a Christian Bale, creando un ambiente de trabajo más relajado y divertido. La complicidad entre los actores, a pesar de la seriedad de las escenas, era evidente y contribuía a crear una atmósfera de trabajo positiva y amigable. En resumen, el set de El Caballero Oscuro fue un ambiente de trabajo en el que la oscuridad del personaje del Joker se mezclaba con el humor y la espontaneidad de Heath Ledger. Sus bromas, sus improvisaciones y su profesionalismo contribuyeron a crear una atmósfera de trabajo única y memorable, que sin duda contribuyó al éxito de la película. Y ahora hablemos de una serie de televisión que ha hecho historia, Breaking Bad. Esta serie, con su trama compleja y sus personajes inolvidables, nos mantuvo al borde del asiento durante años. Pero incluso en medio de la tensión y la oscuridad, había momentos de humor. Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, es conocido por su versatilidad como actor. Y además de ser un gran actor dramático, también tiene un excelente sentido del humor. Se dice que a menudo hacía bromas en el set para relajar el ambiente, especialmente durante las escenas más tensas. Y Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman, también era un gran bromista. Los dos juntos, un dúo imparable. Una anécdota muy divertida es durante la filmación de una escena dramática en el desierto. La tensión era palpable, pero de repente Aaron Paul, en un intento de aligerar la situación, empezó a imitar el sonido de un coyote. Bryan Cranston y el resto del equipo no pudieron contener la risa.
Y así una escena que debía ser dramática, se convirtió en un momento de pura comedia. Pero las anécdotas sobre las risas en el set de Breaking Bad no se limitan a las bromas en el desierto. Se cuenta que en varias ocasiones, durante las escenas más tensas, Bryan Cranston, en un intento por romper la tensión, solía hacer muecas y gestos graciosos. Aaron Paul, al ver la escena, no podía contener la risa, y las tomas tenían que ser interrumpidas. La complicidad entre los actores era tal, que las risas eran constantes y contagiosas. En otra ocasión, durante la filmación de una escena en la que Walter White y Jesse Pinkman se encontraban en una situación de peligro, Aaron Paul, en un intento por relajar el ambiente y hacer reír a Bryan Cranston, decidió improvisar un baile ridículo. La escena, aunque no se incluyó en la serie final, fue recordada por todo el equipo como un momento de risas y diversión. La química entre los actores era evidente y las bromas y las risas eran una constante en el set. Además de las bromas y las improvisaciones, los actores de Breaking Bad también solían gastarse bromas entre ellos. Se cuenta que en varias ocasiones, Bryan Cranston y Aaron Paul solían esconder objetos en el set, como juguetes o máscaras, para sorprender a los demás actores. Estas bromas, aunque a veces frustraban al equipo de producción, creaban un ambiente de trabajo más relajado y divertido. No podemos olvidar mencionar las bromas de Bob Odenkirk, quien interpretó a Saul Goodman. Conocido por su humor sarcástico y sus personajes memorables, Bob solía improvisar diálogos y gestos que sorprendían a los demás actores y al equipo de rodaje. Su capacidad para hacer reír a la gente era innegable, y sus bromas eran una constante fuente de alegría en el set. En resumen, el set de Breaking Bad era un ambiente de trabajo lleno de risas, bromas y camaradería. La química entre los actores, sus improvisaciones, sus bromas y sus gestos graciosos, contribuyeron a crear una atmósfera de trabajo positiva y amigable, que sin duda contribuyó al éxito de la serie. La habilidad de los actores para balancear la oscuridad de la trama con momentos de humor, hizo que la serie fuera aún más atractiva y memorable. En el mundo del cine, estos momentos inesperados son un regalo. Nos recuerdan que detrás de la magia de la pantalla, hay personas trabajando duro, divirtiéndose y sobre todo, disfrutando de lo que hacen. Y que incluso en los momentos más serios, la risa puede ser el mejor remedio. Estos momentos también nos recuerdan que el cine es un trabajo en equipo, donde la camaradería y la complicidad son tan importantes como el talento individual. Las anécdotas que hemos compartido hoy son una muestra de cómo el humor y la alegría pueden enriquecer la experiencia de rodaje, y cómo estos momentos inesperados, a menudo, se convierten en recuerdos duraderos y en parte del legado de las películas y series que amamos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Hemos visto cómo la comedia puede colarse en los momentos más inesperados, en las escenas más dramáticas, y cómo los actores y el equipo técnico, con sus bromas y sus risas, hacen que el rodaje sea un poco más ligero y mucho más divertido. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. ¿Qué les pareció? ¿Conocían alguna de estas anécdotas? ¿Hay alguna otra escena o película que les gustaría que mencionáramos? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus sugerencias. Y ahora, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que con su apoyo podemos seguir creando contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.